Bienvenidos a nuestro podcast del campo para el país, la voz de la escuela rural. Un espacio para reflexionar sobre la realidad, los desafíos y la esperanza de la educación en el campo colombiano. Soy Daniela Soler y hoy junto a mi colega Karen Osorio exploraremos cómo se vive y cómo se sueña la educación en los territorios rurales. Hablar de educación rural es hablar de dignidad, de oportunidades y de posibilidad de cerrar brechas históricas que han dejado en desventaja a millones de niños, niñas y jóvenes en Colombia. La escuela rural es más que un salón de clases, es un punto de encuentro, un lugar donde se sueña con un futuro diferente y donde se construye paz día a día. Claro que sí, Daniela. Hoy responderemos 3 preguntas que nos ayudarán a comprender mejor esta realidad. ¿Qué tanto sabemos de educación rural en Colombia? ¿Qué modelos pedagógicos y curriculares se implementan en el campo? ¿Cuáles son los principales retos, pero también las oportunidades que tiene la educación rural para transformar vidas y comunidades? Para ello, conversaremos con una funcionaria del Ministerio de Educación, una docente rural e investigadora especialista en el tema. Bueno, para empezar, le daremos la bienvenida a la doctora Juliet Osorio, funcionaria del Ministerio de Educación. Doctora, contéstenos, ¿qué acciones han tomado el gobierno para fortalecer la educación rural? Muchas gracias por la invitación. En el Ministerio reconocemos que la educación rural ha estado marcada por desigualdades históricas respecto a la urbana. Algunos datos nos ayudan a dimensionarlo. Mientras un joven urbano alcanza casi 10 años de escolaridad, en lo rural el promedio es de 6. Apenas un 35% de los estudiantes rurales llegan a una educación media. Solo el 22% logra ingresar a la universidad frente a más del 40% en ciudades. Frente a esta desigualdad, el Plan Especial de Educación Rural busca transformar las condiciones educativas en zonas rurales. Para esto, este plan se centra en la primera infancia. Allí busca garantizar atención integral desde los primeros años con programas de alimentación y cuidado y formación inicial. También existen los modelos educativos flexibles. Estos están diseñados para atender la dispersión geográfica, los grupos multigrado y la desigualdad cultural de campesinos, indígenas y los afrodescendientes. También abarca la infraestructura, esto con el fin de mejorar las sedes escolares que tengan un agua potable, internet, comedores y espacios dignos. En cuanto al entorno docente, se busca fortalecer su formación y garantizar estabilidad laboral e incentivar la permanencia en las zonas apartadas. También se maneja una articulación con el SENA y la educación superior, esto para ofrecer oportunidades de formación técnica y profesional conectadas a los proyectos educativos del campo, tecnologías e innovadoras para poder promover el uso de las TICs, adaptarlas a la ruralidad, proyectos que unan el aprendizaje con la vida cotidiana, como huertas escolares, protección ambiental o economía solidaria. Es importante tener en cuenta que el Plan Esencial de Educación Rural busca que la escuela sea el motor de equidad, inclusión y construcción de paz. No hablamos solamente de enseñar, sino de transformar territorios. Mi escuela queda lejos, pero quiero seguir estudiando para ayudar a mi familia y algún día ser profesional sin dejar el campo. El Plan Esencial de Educación Rural MEN y el compromiso de maestros, estudiantes y familias nos demuestran que la escuela rural no es un problema, sino una semilla de futuro, inclusión y reconciliación. Gracias, Karen. Ser docente rural es una experiencia única.
no se trata solo de enseñar contenidos, sino de acompañar la vida de los niños en contextos mucho más adversos. En mi escuela trabajamos el modelo educativo flexible, que permite atender grupos multigrados y adaptar el currículo al entorno rural. Esto significa que los niños aprendan matemáticas resolviendo problemas en la vida agrícola o ciencias cuidando una huerta escolar. La escuela también es un espacio de identidad y cultura. Enseñamos a respetar los saberes ancestrales, a valorar la tierra y a mantener vivas las tradiciones. Por otro lado, los padres y abuelos participan en talleres y eso fortalece el vínculo entre la escuela y la comunidad. Sin embargo, los retos son grandes. Muchas sedes no tienen servicio básico como agua potable o internet. Como también hay niños que deben caminar más de 1 hora para llegar al colegio. La pobreza obliga a algunos jóvenes a abandonar sus estudios para trabajar en el campo. Pese a estas dificultades, la escuela sigue siendo un lugar de esperanza. Aquí sembramos no solo conocimiento, sino también sueños, proyectos de vida y oportunidades para que los niños sepan que su origen rural no es una limitación, sino una riqueza. Yo como madre de familia veo que la profesora no solo les enseña a leer y a escribir, sino que también les enseña a querer la tierra y a tener orgullo de lo que somos. Bueno, para terminar nuestro recorrido, conversaremos con la doctora Marcela Ortiz, investigadora de la educación rural. Doctora, ¿qué nos dicen los estudiantes sobre los principales retos y oportunidades de la educación rural en Colombia? La investigación confirma lo que hemos escuchado. Los retos son enormes. Por ejemplo, infraestructura deficiente. Miles de escuelas carecen de condiciones básicas para el aprendizaje. Acceso limitado. La dispersión geográfica y la falta de transporte generan ausentismo y deserción. Baja cobertura en media y superior. La mayoría de jóvenes rurales no logran terminar el bachillerato ni acceder a la universidad. Déficit docente. Falta de estabilidad y especialización en maestros que quieren permanecer en zonas rurales. Consecuencias del conflicto armado. En más de 170 municipios, la violencia deteriora la oportunidad escolar y educativa. Pero también hay oportunidades. La escuela rural puede convertirse en un centro de desarrollo comunitario, no solo de enseñanza. Los proyectos productivos como huertas escolares o iniciativas de emprendimiento fortalecen la permanencia educativa. La diversidad cultural es una riqueza. Enseñar desde la lengua, tradiciones y prácticas propias de cada territorio hacen que la educación sea más significativa. Nuevas tecnologías, aunque limitadas, pueden ser herramientas poderosas para conocer los estudiantes con el mundo. La educación rural no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el desarrollo de la construcción de la paz en Colombia. Aportar en el campo es aportar por el futuro del país. Para darle cierre a nuestro podcast del campo para el país, la voz de la escuela rural, podemos decir que la educación rural enfrenta desigualdad histórica, pero también representa un camino lleno de oportunidades para transformar territorios y comunidades. El Plan Esencial de Educación Rural MEN y el compromiso de maestros, estudiantes y familias nos demuestran que la escuela rural no es un problema, sino una semilla de futuro, inclusión y reconciliación. Gracias por acompañarnos. Del campo para el país, la voz de la escuela rural. Recordemos
que invertir en educación del campo es invertir en el futuro de Colombia. Hasta la próxima.